Buenas noches, esto es Observatorio Cotidiano y yo soy Mireya Imas, aquí desde la sustentabilidad, atendiendo los temas de nuestro día. Y en esta ocasión, y como de que no, vamos a seguir hablando del tema presupuestal. Platicamos un poco en el programa pasado, pero en esta ocasión vamos a entrar al tema de presupuesto y la Secretaría responsable de la conservación de los recursos naturales del país. De ello y más vamos a hablar con nuestros invitados del día de hoy. Me acompañan en este estudio para hablar sobre este tema Irene Pisanti. Buenos días, Mireya. Muchísimas gracias, Irene. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Eduardo Vega, muchísimas gracias. Él es el director de la Facultad de Economía, también de la UNAM. Y está con nosotros Luis Fuello, él es coordinador nacional de la Red Mexicana de Acompañamiento a la Agenda 2030 y los ODS de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, pues bienvenidos a su programa. Vamos a entrar en materia. ¿Qué puede hacer la Semarnat con la mitad de su presupuesto del que tenía en 2015 al que se le presenta ahora en el presupuesto de egresos de la Federación en 2017? ¿Qué es lo que nos va a pasar en el sector ambiental? Bueno, hay una parálisis. Tendríamos que partir de que antes de este recorte presupuestal, ya la Secretaría de Medio Ambiente tenía insuficiente cantidad de recursos. No había el apoyo económico necesario para poder abordar la agenda de los temas ambientales a nivel nacional. Tú estuviste en CONAMP, Luis. Sí, fui el comisionado nacional. Fuiste el comisionado nacional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas del país. ¿Qué pueden hacer con el recorte que se le viene a la comisión? Pues se está inmovilizando gran parte del aparato institucional. Como tú sabes, la conservación se hace con la gente, por la gente, para la gente. En virtud de que los sitios que han sido decretados áreas naturales protegidas en este país son sitios que tienen propietarios, ejidatarios, pueblos indígenas, comunidades, y hay que trabajar con ellos la sustentabilidad. Entonces, parte del trabajo de conservación hay que estar haciendo con la gente, y esto implica movilizar a toda la institución todos los días, los 365 días del año, en torno a las comunidades. Si tú quitas esta enorme ventaja de hacer una política pública con la gente, entonces sueltas los mecanismos de crear gobernanza y tejido social en las comunidades, y por lo tanto muy riesgoso de quienes hacen una explotación irracional o están haciendo actividades ilegales hagan presencia en estos sitios. O incluso de la conservación, ¿no? Me viene de pronto a la mente el evento que tuvimos hace poco de un incendio muy grande en la zona de Tepoztlán, ¿no? Bueno, si no se hacen las tareas de prevención de incendios, si no están los equipos de prevención de incendios, la gente capacitada, vas a fallar. Que es básicamente gente de las comunidades, ¿no? Esto ya lo aprendimos en la política de riesgos. Tú tienes que tener un plan previo para poder hacer respuesta a esos eventos que pueden suceder en cualquier momento, y eso requiere preparación en gente, en equipamiento, en organización, para que el día que llegue un evento que no quisiéramos, hay la respuesta inmediata. Eduardo, tú que estás ahora dirigiendo la Facultad de Economía de nuestra casa de estudios, pero también trabajaste en algún momento en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y fuiste secretario de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal. Así es. ¿Qué te deja, con qué imagen te deja este presupuesto o esta propuesta de presupuesto de egresos de la Federación? Fíjate que tuve la fortuna de ser director general de planeación en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en diferentes periodos. Eso no importa mucho ahora, pero lo traigo a colación porque conozco de dentro las tensiones que siempre existen cuando uno pretende influir en mayores recursos presupuestales para la Secretaría. Entonces, la discusión, recuerdo mucho que siempre, al menos de nuestra parte, era cómo dotar de mayores recursos a CONAMP, a CONAFOR, a PROFEPA, vis-a-vis Conagua, no porque Conagua no sea importantísima, sino porque siempre ha concentrado el 80%, ahora en este ajuste el 72% del presupuesto, y tiene, por lo tanto, dado ese gran presupuesto de Conagua, algunos espacios
de ajuste sin lesionar la prioridad de política actividades hídrica, hidrológica, digamos, y demás. Entonces sí había espacio y siempre fue una discusión permanente. Yo creo que el propósito originario de haber construido un ministerio federal para conservación ecológica y prevención de contaminación o remediación de sitios contaminados fue justamente la de dotar de recursos presupuestales e institucionales a esas tareas que son prioritarias, son estratégicas del país. Y sin embargo, siempre en el sector llamado así por la Federación, el ramo 16 del presupuesto, pues estuvieron castigados siempre con AMP, con AFOR, etcétera. Entonces, hoy está aún peor. Siempre se lograba incluso algo el tema importante. del pago de servicios ambientales, Claro, que es una forma de hacer que las comunidades conserven y hacer participen. política pública con las gentes que son dueños del De territorio. los territorios, que al final del día ese es uno de los son- temas más críticos, ¿no? O sea, estamos regulando un territorio que tiene dueños lo y queremos lamentable del conservar un asunto es territorio que que el tiene dueños. ajuste actual castiga por parejo a todos los componentes de política de la Semarnat y sus comisiones nacionales, sus institutos, su procuraduría, pero señaladamente se le da un recorte impresionante a la Comisión Nacional Forestal, que debiera de ser uno de los, digamos, de las instituciones de bandera, resguardo, ¿no?, para hacer política ambiental de punta. Y Sí, creo que no es 135 el caso. millones de hectáreas de este país de 196.8 son terrenos de vocación forestal, de acuerdo a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Y le requiere bastante recursos para poder conservar y manejar sustentablemente los bosques en sus distintos ecosistemas, ¿no? Y sobre todo porque una muy buena parte de esos recursos forestales son propiedad comunal O ejidal. o ejidal. Bueno, son Tienen propietarios. son propietarios colectivos. Social. Son bienes comunes. Y eso requiere mucho aprendizaje de parte del sector público y mucho apoyo hacia quienes han tomado iniciativas, por un lado adecuadas, espectacularmente adecuadas, y por otro lado espectacularmente inadecuadas. Entonces tú abandonas el sector forestal, estás abandonando una oportunidad de desarrollo y de conservación, las dos simultáneamente. ¿Qué le pasa a un país cuando hipoteca o le resta recursos a la conservación de su patrimonio natural? Bueno, ya han pasado 4 décadas desde que la Comisión Brundtland pone sobre la mesa el concepto de desarrollo sustentable, y hoy día en nuestro país parece que no entendemos ese concepto, en el cual hemos estado de acuerdo en el discurso y muy lejanos en los hechos. Cuando un país no conserva su riqueza natural, está poniendo en riesgo la propia viabilidad económica y social del país, porque los bienes y servicios ambientales que prestan los ecosistemas están intrincados en la necesidad del desarrollo, en la necesidad de abatir la brecha de riqueza-pobreza y en la necesidad de tener una base material de recursos para el desarrollo económico. De hecho, venimos de ya varios años, ¿no?, de esta discusión del pago por servicios ambientales, entendiendo que son estos dueños y poseedores de estos territorios, ya sea por vía ejidal o por vía comunal, que de alguna manera hay que retribuirles la conservación que puedan hacer de estos espacios. Pero si incluso le pegamos a proyectos como el de pago por servicios ambientales, por ejemplo, en el tema de la cosecha de agua, ¿no?, que no es la cosecha de agua que puede hacer uno en su casa, sino la cosecha de agua que se va a mantos freáticos, claro, a los lagos, a los ríos, etcétera. O sea, realmente, ¿qué podemos esperar que ocurra? Por un lado, no solo con nuestros recursos naturales, sino también con estas comunidades. Sí, yo creo que se quedan justamente en un desamparo institucional, una falta de apoyo presupuestal y por lo tanto fragmentas o abortas una iniciativa que con todos sus problemas de implementación que tuvo era, algo innovador y conveniente para dotarles la responsabilidad productiva y de conservación simultáneas, las dos tareas, conservar y aprovechar, para generar servicios ambientales duraderos o para siempre. Entonces, si dejas de apoyar esos programas, pues evidentemente que estás colocando a los propietarios comunales, ejidales o cualquier otro tipo de organización social de propiedad de la tierra que se tenga en una incapacidad de facto
para darle continuidad a esas tareas. Digamos, el trayecto era inicialmente que después de 5 o 7 años de estos apoyos vía subsidios federales, pues que esas comunidades también aprendieran a jugar solos, pero siempre va a haber nuevos jugadores o a quienes incorporar al proceso. Entonces, fragmentar viva, ahora y no dotar de recursos, yo creo que sí es una muy mala decisión. Pero además en la visión de servicios ambientales estamos pagando un servicio. Así es. No, sí, no es correcto, porque el otro sector afectado no son los que viven dentro de los sitios con mayor conservación de la biodiversidad, sino los que son beneficiarios de los servicios ambientales que esos ecosistemas brindan. Y te doy 3 ejemplos. Tú destruyes un ecosistema donde estás soportando a todos los polinizadores. Los polinizadores son vitales para la producción de alimento porque a través de su rol están posibilitando que la agricultura tenga producción de alimentos. Sí, claro. Deforestas, hay erosión de suelos y pierdes calidad de suelos. Además ese es uno de los grandes... Y el tema que decías del agua, ¿no? Yo creo que si hubo una enseñanza del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, fue esa visión de asociación entre los bosques y el agua, visualizando que las ciudades iban a ser demandantes del recurso. Acabas con ese soporte natural y nos cerramos literalmente sí, la llave del agua. La verdad que sí, y ahora voy a dar un pequeño giro, pero vamos a regresar a este tema, pero creo que los que estamos en esta mesa podemos y debemos también decir desde la investigación cómo se va a afectar los temas de conservación y sustentabilidad con estos recortes. Vamos a un corte comercial, hablando de recortes, pero volvemos. Pues ahí ¿Cómo nos afectan los recortes a la sustentabilidad? Esos recortes que estamos viendo en el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Cómo le va a pegar esto a la educación y a la ciencia en estos temas, Irene? Yo creo que le va a pegar muy duro. El dinero para investigación científica en México nunca es suficiente. Siempre estamos regateando y pichicateando las cosas más extrañas del mundo, ¿no? Es inolvidable la política de financiamiento para la adquisición de equipo de cómputo hace ya muchos años y comprábamos pues lo que se podía comprar con el presupuesto. Hoy día mismo en la universidad hay restricciones y hay que justificar muchas cosas. En México hay que justificar todo lo que la gente que no tranza quiere hacer, porque hay muchos que tranzan, no sé cuánto justifican ellos. Claro que le va a pegar y le va a pegar muy duro, pero yo creo que el golpe dramático que estamos viendo ahorita es un golpe que ya tiene historia y que tiene mucha historia reciente y no tan reciente, y la reciente es la que me preocupa mucho, porque el recorte de Semarnat de ahora es muy fuerte, pero corríjanme si estoy equivocada, desde que inició el sexenio ahorita, con el Partido Verde en el poder, ese es un tema, al frente de la Secretaría, ¿no? Al frente de la Secretaría, sí. Se ha perdido como el 50% del presupuesto. Hay instituciones enteras en donde había ya 20 años de experiencia. Sin duda siempre se pueden corregir cosas. Y siempre hay cambios, ¿no? Y sí, pero hacer desaparecer, pero inventarse el agua tibia a una instancia que tiene expertos en educación ambiental, por ejemplo. Y algún día deberíamos, ¿no? Está prácticamente el Centro de Capacitación y Educación Ambiental. O sea, para cualquier fin práctico desapareció. Los programas de investigación dentro del gobierno están también las instituciones encargadas de... Que además es muy dramático, porque como ya no hacen investigación, como el Instituto Nacional ahora de Ecología y Cambio Climático, pues todo lo outsourcean, ¿no? O sea, todo lo contratan. Con las instituciones académicas. Que no está mal. Que no está mal. Pero si no tienes recursos para poder apoyar a las instituciones que te van a generar el conocimiento, entonces el conocimiento no se va a... Ya no se genera. O no llega. O no llega a yo creo que hay que irnos un poco más arriba, ¿no? Yo recuerdo hace 3 años,
cuando ya se visualizaba la crisis producto de la baja de los precios internacionales del petróleo, se habló mucho, y tú, Eduardo, sabes más que uno, de que habría que preparar un presupuesto con base cero para evitar que las tendencias inerciales fueran lo que dominaran y podernos darnos oportunidad como país de tener una priorización diferente para poder reasignar los recursos. Y resulta que ni dejó de ser inercial y se castigó a las áreas que tradicionalmente habían sido castigadas. Entonces, esto sí impacta fuertemente a el tema de la sustentabilidad y la posibilidad de darnos la oportunidad de una visión distinta de país. ¿Por qué siempre somos el área más, o una de las áreas más castigadas? Seguimos sin poder transmitir la importancia que tiene el buen uso y manejo de nuestros recursos naturales. No, yo creo que es una falta de comprensión política, la importancia de la educación, la ciencia, la salud y yo diría la investigación y el desarrollo tecnológico asociado al conocimiento científico. Es una falta de comprensión genuina por parte de quien conduce los destinos nacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no está tomando en consideración como prioridad nacional asignar recursos para apoyar y desarrollar esas tareas. Y eso pasa por que, bueno, por ejemplo, la UNAM con CONACYT, que valga decirlo, no fueron castigados en estos ajustes de manera dramática, yo diría, más o menos tenemos en términos reales lo mismo. Tendríamos que hacer cada vez más alianzas estratégicas UNAM-CONACYT para, con los recursos que tenemos disponibles, desarrollar conocimiento, generar innovación tecnológica, para que una vez más, no digo que no lo hagamos, la ciencia de este país se hace en la UNAM, de verdad, no en otro lado, en muy poquitos otros lados se hace, en la UNAM se hace con los recursos que tenemos. Tenemos que seguirlo haciendo. Y con CONACYT también seguir innovando nuevas líneas de investigación. Unas de ellas, por ejemplo, antes discutíamos pues qué hacer con los recursos de investigación en calidad de aire, en mejor manejo de residuos. Bueno, acabamos de pasar un periodo sumamente crítico, y lo vamos a repetir, en la Ciudad de México, el tema de calidad del aire, que es cada año recurrente. Exactamente. Pero además, en todos los temas ambientales, si no tomas decisiones con fundamento en la mejor evidencia científica, seguramente vas a estar tomando decisiones incorrectas. Y aquí hay un tema... Y no solo de decisiones científicas, sino también con una visión de mediano y de largo aliento, que ese es donde siempre estamos dando palos de ciego. Acuerdo. Y de momento, ¿no? Aquí hay que introducir un elemento distinto. Decía hace un momento, Eduardo, que se está equivocando la Secretaría de Hacienda en la visualización de cómo construir un presupuesto. Y esto nos hace referencia a que la toma de decisiones del presupuesto no solamente está centralizada en el Poder Ejecutivo Federal, sino en una secretaría que no recoge de las otras secretarías y menos aún de las necesidades que la gente en la calle está sintiendo. Necesitamos cambiar el modelo y descentralizar la forma como se construye el presupuesto a partir de las necesidades que tiene la población. Y entonces tendríamos que entrar a un proceso distinto de no solamente de descentralización con las entidades federativas, sino de construcción. Pero la pregunta que se hace uno... Yo quisiera añadir algo a lo que acaba de decir Luis. La Secretaría de Medio Ambiente nunca ha sido una secretaría de primer nivel. Siempre ha sido de las secretarías en las que puestos equivalentes tienen salarios mucho más bajos. A mí no me parece, segunda, ¿verdad? De tercera, somos de tercer nivel. Sí, porque la primera es Secretaría de Hacienda y luego... No, eso es una secretaría de tercer como nivel. decía mi mamá, todos son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Así es, pero hay que tomar en cuenta que eso solo, por sí solo, es una declaración de principios. Quizá un fracaso que tenemos que corregir quienes hemos intentado que esto sea... Que quede claro que el asunto de medio ambiente es, no quiero sonar melodramática, pero es un asunto de seguridad nacional. Porque además ahí es donde están nuestros recursos. Finalmente, con lo que ha dicho Eduardo, con lo que ha dicho Luis, con lo que todos sabemos, nuestro país no es un gran exportador de inteligencia.
Es un exportador de... Sí tenemos fuga de cerebros importantes. Bueno, sí, claro. A veces es fuga de cerebros y a veces los exprimen por la falta, los exprimen fuera del país por la falta de oportunidades, eso es cierto. Pero no entremos en ese tema. Yo lo que siento es que no hemos entendido que seguimos siendo un país en el cual, al igual que en todos, la subsistencia depende del bienestar ambiental, pero que además nuestra economía está basada en cosas totalmente imbricadas con el medio ambiente. Y eso hay que sumarle que somos uno de los pocos países megadiversos de este planeta y que tenemos un compromiso no solo para y con las y los mexicanos, sino con la agenda ambiental del país está en las prioridades de la agenda internacional. Y no podemos seguir simulando. Echándolo por debajo del tapete. El Acuerdo de París sobre cambio climático lo tenemos que asumir. De biodiversidad, el Convenio sobre Diversidad Biológica que México recibe a los Estados partes en diciembre ataca uno de los problemas centrales de la humanidad, que es la pérdida de biodiversidad. Y si te vas con el tema del agua y si te vas con el tema de energía, todos están intrincados en la conservación de ecosistemas. Pero nos hemos vuelto, porque hay que reconocer que la firma de estos convenios internacionales ha sido muy bueno para México. Ese tiempo en que México firmaba todo y luego se hacía pato con todo lo demás. Pues un poco también. Yo sí creo que el ser signatario de estas convenciones genera responsabilidades. Pero dentro del propio gobierno, ante quién rendimos cuentas. Dentro del propio gobierno, dentro del propio gobierno es ir contracorriente. Los temas ambientales no son transversales. Por eso, a lo mejor tenemos que sacar de ahí lo que Luis dice es importantísimo. Necesitamos dejar de pensar en los 4.25 pesos que le toca a la Semarnat. Tenemos que empezar a pensar en cuánto necesita el ambiente. Y un cacho muy grande lo tiene que hacer Semarnat y otro un cacho muy grande lo tiene que hacer Hacienda, lo tiene que hacer Comercio, lo tiene que hacer Educación. Eduardo, si no invertimos en salud, en educación, en investigación, en ambiente, ¿en qué sí nos va el presupuesto? Fíjate que ese es un tema importantísimo porque es, otra vez regreso, a falta de prioridades, de identificación de cuáles deben de ser las prioridades a escala nacional. Si uno piensa cómo hacer, diseñar y poner en vigor un presupuesto con las preocupaciones siguientes, tengo que tener al fin de año superávit primario de finanzas públicas. ¿Qué eso tengo quiere que decir? Tener, tengo que tener una relación deuda-PIB bajo control y tengo que tener una inflación menor a 3.5% cada año. Si esas son mis prioridades, si esas son mis restricciones, a partir de las cuales empiezo a diseñar un presupuesto, evidentemente que tengo que ajustar a fuerza. Es correcto. Todo. Superávit primario de finanzas públicas, pues la diferencia entre los ingresos recaudados por parte del Estado mexicano y los gastos que hace antes de pagar servicio de la deuda. Entonces, antes de pagar servicio de la deuda, yo debo tener un superávit. Eso quiere decir ingresado que más de lo que ingrese. Como no quiero ingresar más, ¿por qué? Porque no quiero hacer una reforma fiscal de veras, no quiero gravar a la riqueza, al patrimonio, a los ingresos extremadamente altos, a las transacciones financieras. No quiero hacer esa reforma fiscal porque, para hablar claro, los ricos se van a enojar conmigo, pues hago una reforma fiscal más o menos controlable, pero que no me va a dar los ingresos necesarios que requiere preocuparse por menor desigualdad, menor pobreza, mayor sustentabilidad, es decir, tener otras prioridades. Híjole, pero ya llevamos demasiados años en esta lógica, ¿no? Y las consecuencias. Pues sí, pero si son esos... Hay cambios. Que no nos hemos dado cuenta. Para bien o para mal. Yo creo que son muy favorables. Y es el tema de la modificación constitucional del 2011. El 10 de junio del 2011 se publica una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ya no es lo que me ofrece el Estado, sino es lo que reconoce el Estado y el Estado lo tiene que garantizar. Tú preguntabas hace un momento, ¿qué hacemos? Tú puedes reclamar tu derecho a un medio ambiente sano ante los órganos jurisdiccionales. Antes estaba vetado. Voy a tener que cerrar porque se nos acabó el tiempo, pero quisiera nomás comentar que justo sobre este tema hablábamos en el programa pasado del agua y el reclamo del derecho
humano al agua, que tampoco se cumple, y que los recortes en agua también se vinieron duros. Y nada más quisiera hacer, antes de irme, una rapidísima corrección. Dijimos que Túnel Emisor tenía 0 pesos, no es cierto, tiene 3.600 millones, fue un error de dedo en nuestra computadora. Le agradezco mucho a usted su presencia. Observatorio Cotidiano, una mirada desde la sustentabilidad. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Luis, Irene, Eduardo. Es un placer.